La alabanza, nada más allá atrás. Vamos a darle tiempo ahora a los diezmos y las ofrendas, otra forma de alabar y reconocer a Dios. Y les voy a pedir que me acompañen a 2 de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7. Si se pueden poner de pie cuando ya lo tengan listo. 2 de Corintios 9, versículos 6 y 7. Si alguien necesita un sobre, ahí están pasando el hermano con sobres. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie para leerlo? Ya lo tenemos ahí. Vamos al versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, amén. Entonces dice que hay que venir alegres dando estas ofrendas, estos diezmos, porque el Señor nos lo va a multiplicar. Si es que los damos con buena intención verdaderamente. Porque Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, amén. Aunque muchas veces no lo somos fieles nosotros, muchas veces le fallamos, pero Él sigue ahí. Él sigue cuidándonos, Él sigue dándonos de comer, Él sigue dándonos qué vestir, dónde dormir, proveyéndonos el trabajo y nunca nos ha dejado. Hemos pasado tiempos difíciles, pero el Señor nunca nos ha dejado. Entonces, Él nos manda a que apartemos el 10% de nuestro sueldo que le pertenece, en reconocimiento a lo que es, a que Él nos dio ese trabajo, al que Él nos dio ese dinero. Y la ofrenda cada uno la da conforme lo que propuso en su corazón, amén. Entonces, cada quien con su sobre ahí en su mano, su ofrenda. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Gracias porque tú siempre has sido fiel con nosotros, Señor. Aunque a veces no somos fieles nosotros, siempre nos has proveído con un trabajo, Señor, en el que nos has bendecido grandemente, Señor. Muchas veces no nos lo merecemos, pero tú siempre has proveído, Señor. Te pido, Padre, que recibas estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Te las damos en acción de gracias. Bendícelos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí. Bendice sus trabajos, Señor, sus fuentes que les da dinero, Señor. Te pido que les des gracia delante de sus jefes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te entregamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar a entregar sus diezmos y sus ofrendas? Ministerio de Alabanza, pueden tomar sus asientos. Y le queremos dar una especial bienvenida a cada uno de ustedes y en especial a nuestros invitados. Tenemos por ahí a Carlos Nava. Si se puede poner de pie, hermano. Por ahí está. Ahí está. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Nava y Andrés Meras. Ahí está al lado de él, amén. Bueno, pues bienvenidos y Dios los tiene aquí con un propósito. Espero que no sea la última vez que nos visiten. ¿Los niños pueden pasar a su clase? Y le damos tiempo al que nos va a traer la palabra de hoy. Nuestro Aleluya. Pastor. Amén. Un aplauso al Señor por la vida de nuestro Gloria a pastor. Dios. Al Señor, el aplauso para el Señor. Dios le bendiga. Gracias.
El aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer un versículo muy cortito de la palabra de Dios en Amós 3:3. El que lo tenga se pone de pie para también orar juntos. Y si gusta, ya hay lugares adelante. Si gusta cambiarse más para adelante. Y si está ahí donde está bien. Pues ahí quédese, para que se cambie, ¿verdad? Pero si quiere cambiarse para acá, véngase para acá. Ya tiene Amós 3:3. Si no lo tiene, ahí está en la pantalla. ¿Y qué le parece si lo leemos juntos? Para ponernos de acuerdo para leerlo. Vamos a leerlo a las 3. No, mejor de una vez, porque a las 3 ya vamos a estar dormidos, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí. Dice, todos juntos: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta retórica que la respuesta cada quien la hace al leer, ¿no? Otra vez. ¿Andarán dos juntos? Es el 3 nada más. Ahí regrésate uno porque ya no nos queremos meter más cosas. Ahí está. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das el día de hoy de estar aquí juntos, Señor. Ayúdanos a ponernos de acuerdo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra y que tu voluntad, Señor, sea la que gobierne en la vida, Señor, de cada uno de nosotros y en la reunión, Señor, y tanto aquí como en las CFC, como en las misiones, como en todo lo que hacemos, Señor, que pueda ser de bendición y que podamos, Señor, estar en acuerdo juntos. Te agradecemos, Señor, por esta media semana, que tú nos has ayudado, que tú has bendecido a muchos con trabajo. Te pedimos que el que no lo tenga se lo des con salud y que el que no lo tenga también le des salud y que nos ayudes a cumplir tu voluntad en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, hermanos. Una pequeña reflexión sobre este versículo tan significativo que deberíamos de todos meditar en él. Los matrimonios, para que funcionen, pues deben estar de acuerdo. A veces estamos repitiendo esquemas que hemos aprendido de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestras culturas y queremos ser de cierta manera que no nos ayuda. Pero la verdad de Dios es que si trabajamos en acuerdo vamos a solucionar muchas cosas. ¿Por qué estás donde estás con las personas que estás? Pues sería bueno estar de acuerdo, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que este pueblo que había salido de Egipto y que había acordado el Señor estar con ellos a través de la intercesión de Moisés, ahora les enfrenta y les dice, ¿cómo es posible que estén haciendo otras cosas, que tengan otros dioses, que tengan otras costumbres, si nosotros quedamos de alguna manera de que yo iba a ser tu Dios, tú ibas a ser mi pueblo? Y a los cristianos hoy nos hace mucho sentido. Los matrimonios deberían de hacerse esta pregunta para poder funcionar como matrimonio. Las familias deberían todos ellos ponerse de acuerdo para poder tener una comunión bonita, para pasársela bien, para crecer, para estar juntos. Cualquier institución de educación o de trabajo debe de estar de acuerdo. Qué triste cuando hay muchachos que no quieren ir a la escuela, que están ahí en contra de estar ahí, los forzan a ir y son bastante problema, ¿no? Pero nosotros no somos maestros, bueno, cuando menos creo que aquí no hay, si hay alguno, pues ese es su problema. Pero qué bonito que nosotros podamos ponernos de acuerdo en donde estemos, para poder funcionar. Y hoy quiero animar a la iglesia para ponernos de acuerdo. Y a los que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, a que se metan en la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios si no estamos de acuerdo? Y la iglesia, MCI Austin, así se llama Misión Cristiana Internacional, pues pongámonos de acuerdo. Es la petición para poder caminar juntos en esta vida
Dice, caminarán dos juntos sin estar de acuerdo. Y cuando habla de caminar se refiere a hacer cosas, a estar de acuerdo, a vivir en unidad, a tener un mismo propósito, a tener una visión con un mismo deseo. Caminar juntos, en primer lugar, trae la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios esté presente en sus vidas? Yo no, pastor, porque yo ando a veces haciendo travesuras. Bueno, pues quiero decirle que Dios ahí está, como quiera. Una vez Dios se enojó con su pueblo por el pecado de idolatría. Idolatría quiere decir poner a cualquier cosa en el lugar donde debería estar Dios. Como cuando adulterio quiere decir poner a cualquier cosa en el lugar donde debería estar el cónyuge y hay problemas. Imagínate con Dios. Y entonces Dios decidió hablar a Israel y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar contigo porque tú no me pones a mí en el primer lugar y mejor te voy a ayudar, te voy a mandar mi ángel para que vaya contigo, para que cumpla tu propósito mientras tú decides qué hacer. Pero cuando entendió Moisés, perdón, que la presencia de Dios ya no iba a estar con ellos, empezó a interceder, empezó a luchar, a negociar con Dios de alguna manera para poder contar con la presencia de Dios. Moisés sabía que la presencia de Dios era importante y intercedió de tal manera que Dios le respondió y le ayudó. Cuando nosotros oramos es muy importante que nos pongamos de acuerdo y Dios responde. La presencia de Dios entonces, por la intercesión de Moisés, fue permitida al pueblo de Israel. Y dice Éxodo, en el capítulo 33, versículo 14, que Dios le dijo a Moisés por fin, está bien, mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. En otras palabras, no te preocupes, sí voy a ir contigo. ¿Y sabe qué contestó Moisés? En el versículo 15, Éxodo 33, 15, Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, mejor nos quedamos aquí. No quiero ir a ningún lado, porque yo quiero estar contigo. Esa lección debería de servirnos a nosotros para entender que la presencia de Dios es lo más importante. No hay nada mejor que la presencia de Dios. Algunos estamos aquí con la idea que vinimos a cumplir un sueño. Pero ya entendiendo el propósito de Dios, quiero decirte que tú estás aquí porque Dios te trajo. A excepción de los que vienen de paso, ¿verdad? Un saludo para los guatemaltecos que nos visitan y para todos los que están de visita aquí, ¿verdad? Pero los demás que vivimos aquí, creo que Dios nos trajo para ponernos de acuerdo, para vivir en unidad. Y lo más importante es estar en su presencia, en la presencia de Dios. No es lo más importante cómo te vistes, qué comes, qué bebes, cómo hablas, de qué color es tu piel, de qué clase de zapatos o ropa usas. Esas son divisiones que hace el mundo. Dios no la hace, Dios no le importa. Lo que nos debe de importar es Dios. La presencia de Dios es lo más importante. Y por eso dice, ¿sabes qué? Dice, si tú no vas conmigo, mejor aquí me quedo. Y no nos saques de aquí, decía Moisés. En el versículo 16 dice, ¿y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, dice Moisés, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Habrá cosas que hacer diferentes, pero lo más importante no es lo diferente que eres, sino lo más importante es que Dios está contigo. Hay veces que personas dicen, yo quiero cambiar para ir a la iglesia, pastor. Una vez me dijo alguien, si voy a la iglesia se le va a caer todas las paredes. Y le iba a decir, pues no importa, al cabo es rentado. Ya que el Señor nos dé un lugar propio, pues ya le pensamos, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque no importa cómo seamos, aquí no hay gente perfecta. Aquí hay gente que quiere estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que se debe de buscar. Moisés sabía que había que cambiar, había que ser moldeados, que ese pueblo iba a tener problemas si no cambiaba.
pero prefería la presencia de Dios, y en el camino vemos cómo le hacemos, y batalló bastante Moisés. Pero en lo espiritual, lo que no se ve es lo que es más importante. Hay cosas que no se ven que son más importantes que lo que se ve. No son lo más importante, no son las costumbres, las modas, los gustos, las razas, las etnias, o sea, los pueblos. Los cristianos debemos de ser conocidos como cristianos, no porque vistamos diferente, hablemos diferente, hagamos cosas que creemos que hay que hacerlas, o no hagamos las cosas que creemos que son malas. La razón principal que va a regular mi carácter, mi manera de hablar, mi manera de ser, mi manera de vestir, todo lo que va a regular, y esa es la razón que debe de mandar, es la presencia de Dios. Porque si no, si lo hacemos solamente por agradar al que me está viendo, entonces caemos en ser hipócritas. ¿Qué tiene la presencia de Dios? La presencia de Dios tiene poder para cambiarme. Pero a veces queremos cambiar simplemente porque creemos que hay que cambiar. Un cristiano no hace esto, no hace el otro. Un cristiano sí hace, viene a la iglesia y hace estas cosas, y entonces nos esforzamos por ser así. Y es muy difícil y es muy aburrido. Eso es muy aburrido. Tenemos que esforzarnos por buscar la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, Dios te va a guiar. Diferente. ¿Qué se necesita? Ponerte de acuerdo. Pablo siempre habló de eso. Pedro, el líder de la iglesia, el que escogió Jesús para abrir el camino del Espíritu Santo y empezar la dirección de la iglesia, de repente se le olvidó. Y Pablo lo tuvo que regañar. Pablo no había estado con el Señor Jesús, cuando menos de discípulo. Perseguía a los cristianos y él entendió muchas cosas. Dios lo usó de bendición. A veces Dios usa a la persona que menos te imaginas. Por eso es que nosotros debemos de tener siempre amor por toda la gente, no por ciertas personas. Por ciertas personas, no, pues es que tiene dinero. No, pues este está güerito. No, pues este sí, se ve que me va a ayudar, ¿verdad? Y entonces, por eso, con él sí estoy de acuerdo. Todo lo que diga está correcto. Pero está mal. Jesús dijo que el acuerdo nos trae la presencia de Dios. También dice que nos trae respuestas, ¿verdad? Cuando dice Mateo 18, que en el versículo 19 y 20, que nos pongamos de acuerdo para orar. ¿Cuántos tienen necesidades a veces? Y dicen, yo quisiera tener esto, yo no puedo hacer esto, yo quisiera cambiar de trabajo, quisiera que mi esposa me comprendiera, ¿verdad? Todos los maridos saben eso. Quisiera que cambiaran ciertas situaciones. Y hay peticiones que tú tienes y Dios quiere que te pongas de acuerdo con alguien para orar. Eso es bonito y eso resulta. Dice Mateo 18, 19, dice, otra vez os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, o sea, en la vida, acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. O sea, qué ventaja, qué bendición, y a veces no lo vemos, que simplemente ponte de acuerdo para pedir algo. Y a veces no lo hacemos. ¿Y qué pasó con lo que tenías de petición? Dice, no, pues tú pide y pide, pero no. ¿Y cuándo oras? No, pues oro en la noche, en las 3 de la mañana. ¿Y con quién oras? Solo. No, pues le digo a mi esposa y me dice, no, son las 3, ¿qué te pasa? Pero pues entonces busca a tu esposa a las 3 de la tarde o a la hora que puedas. Y pónganse de acuerdo, busca a tu amigo, busca al pastor, busca a los ancianos, busca a alguien que crea en Jesús y ponte de acuerdo con esa persona para pedir algo. Y si ese algo está de acuerdo a lo que Dios quiere para ti, Dios lo va a hacer. ¿Porque digo yo? No, porque dice la Biblia. Ahí no dice. En Mateo 18 dice, si ustedes se ponen de acuerdo, versículo 19,
de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y dice, porque donde 2 o 3 congregados están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabes que Dios se manifiesta en medio de los que se ponen de acuerdo para estar juntos? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y sabes por qué es difícil poner de acuerdo a 2 personas para caminar juntos, para trabajar juntos, para vivir juntos? Porque sabemos nosotros cómo hacer las cosas. A mí nadie me va a explicar. Yo soy el pastor, o yo soy aquí el jefe, o yo soy el marido, y a mí nadie me va a enseñar. Ese es el problema, porque uno quiere hacer lo que uno quiere, porque no queremos rendirnos y reconocer que otros tienen también mejores ideas, que a veces tenemos buenos consejeros alrededor. Pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, quiere decir estamos de acuerdo, estamos en unidad. Entonces Dios nos va a usar. Entonces vamos a ver contestadas las oraciones y el diablo no va a poder con la iglesia. El diablo no va a poder contigo. No va a tener oportunidad de molestar por la unidad. La unidad es un tema que habla cuando hay la manifestación del poder de Dios. Necesitamos ser unidos. Qué bonito cuando ora alguien, pero qué bonito cuando los demás responden y oran con él. Dice la palabra de Dios que andaba Josué planeando ir contra una ciudad que se llamaba Jericó, que tenía unas murallas impresionantes, y ellos no traían nada para pelear, simplemente la presencia de Dios, casi nada. Y dice que cuando se pusieron de acuerdo, hicieron cosas en acuerdo, de acuerdo a lo que Dios les mandaba, Dios respondió, se cayeron las murallas, tomaron la ciudad y tuvieron la victoria, porque se pusieron de acuerdo. Otro de los casos del Antiguo Testamento es una historia donde Gedeón tenía un ejército más o menos numeroso, no tenía muchos, pero tenía que ir con un ejército mucho más en cantidad y en poder y en fuerza que ellos. Y en lugar de buscar cada vez más personas para ir en contra de aquel ejército, en lugar de buscar personas para tener más gente, Dios fue menguando ese ejército y poco a poco fue quitando gente hasta que quedaron nada más 300 personas, pero en unidad. Y fue la unidad la que hizo que Gedeón saliera victorioso y pudieran vencer en esa conquista, en una sola vez. Cuando ya estaba la iglesia reunida, Jesucristo había ido a los cielos, el Espíritu Santo descendió con poder en una iglesia porque estaba unida. Ese fue el día llamado Pentecostés. Y eso, el resultado de ese poder y de descender, fue que la iglesia tuvo éxito. Ese poder y descender del Espíritu Santo era la misma presencia de Dios con ellos. Y es lo que lograron por estar unidos, por ponerse de acuerdo. El tema de la unidad, Dios lo toca desde los evangelios hasta Apocalipsis. La iglesia debe estar unida. Por ejemplo, en Efesios 4:13, dice Pablo que todos debemos de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y no está hablando de un varón, una persona, sino está hablando de la iglesia como un cuerpo, un solo cuerpo, porque debe estar unida. Y dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que en la unidad del Espíritu vamos a tener paz. Pablo sí cambiaba para ponerse de acuerdo con los que quería hablarles. Por ejemplo, si yo quiero hablarle a Juan Rubio de Jesús, imagínense que no conoce a Jesús, y yo le llego diciendo, fíjate que las Chivas es lo máximo, el mejor equipo, puro mexicano ahí, no hay nada que juegue mejor.
¿Cuándo voy a convertir al águila esta de la América? Pues claro que no, o sea, ni oírme va, o sea, jamás va a querer venir a esta iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Pues no hables de las Chivas. Si hay algo bueno que decir de la América, lo mencionas para que te pele. Pero todo eso con tal de presentarle a Jesús, ¿no? Tenemos que congraciarnos con distintos tipos de gente para poder ganarlos para Cristo. Y eso no es ser hipócrita. Eso es hacer lo que Pablo hacía. Pablo era muy listo. 1 Corintios 9, en el versículo 20, Pablo decía, me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. ¿Pablo era judío? Sí. ¿Pablo era romano? También. Porque Pablo había arreglado papeles. Por ahí dice alguien que estaba aprendiendo los libros de la Biblia, dice, ¿sabía que todos los evangelistas arreglaron papeles allá en Roma? ¿Cómo? Dice, sí, porque yo estaba viendo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Pero bueno, cada quien tiene su estilo de aprenderse los libros. Cuando menos 6 ya se los aprendieron, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Aquí vamos a decir Susano, Ricardo, Braulio y Jesús, Hechos Americanos. Ay, sí. Que Dios nos ayude a arreglar papeles a todos, ¿no? Porque aquí nos trajo el Señor con un propósito. Y Dios va a dar todo lo que se necesite. Y si algo no tienes es porque no lo necesitas o porque te hace daño. A lo mejor todavía no es tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no le das un bistec a los niños que todavía tienen 2, 3 dientes? Pues porque se ahogan, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo. Y por ejemplo, para el pastor ya es tiempo. En que si alguien lo quiere invitar. Y se hacía Pablo judío con los judíos para ganar a los judíos para Cristo. Y dice, a los que están sujetos a la ley, dice Pablo, aunque yo no estoy con la ley, pero como que yo estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y dice el 21, a los que están sin ley, o sea, los que no conocen nada de religiosidad ni nada de eso, pues como si yo tampoco conociera. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley también. Y dice el 22, los que son débiles, yo me hago como que fuera débil también con ellos, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, dice el versículo 23, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él, o sea, para participar en el evangelismo. Quiere decir, para que la gente conozca de Jesús. ¿Cómo voy a acercarme a alguien si yo lo desprecio o si yo hago que me rechace desde el principio? Pues no voy a tener la oportunidad de decirle lo más importante. Lo más importante no son las Chivas ni el América. Lo más importante son los Rayados. Digo, perdón. Se me salió lo regio. No, lo más importante es Jesús. Y eso es lo que realmente nos debe importar, lo que debemos de presentar. Esto no quiere decir que hay que ser hipócrita. Todos debemos de cuidarnos de no caer en la hipocresía, porque como les digo, Pedro, siendo el líder, cayó en la hipocresía. Quería quedar bien con los judíos y cuando alguien venía de la iglesia de Jerusalén, Pablo ya no actuaba normalmente cuando estaban fuera de la tierra de Israel, estaban por allá por Grecia, por Gálata, en Galacia, porque esa es la iglesia de los Gálatas donde escribe Pablo, y regaña a Pedro. Y le dice, ¿por qué haces eso, Pedro? No seas hipócrita. Cuando alguien viene de allá de la iglesia de Jacobo, Jacobo era un medio hermano del Señor Jesús, y dice, cuando alguien viene de la iglesia de allá de Jerusalén, te portas como si fueras judío.
aquí entre los griegos. Pero cuando ya se van, ahí andas comiendo tu lechoncito a la griega y haciéndote como buena onda con los griegos. Eso no está bien. Y Pablo regañó a Pedro. El apóstol Pedro lo regañó a Pablo. ¿Dónde está eso, pastor? En Gálatas capítulo 2. Y en todo el capítulo 2 lo puedes leer, pero dice el versículo 11, dice, cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea, lo regañé, porque era de condenar que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo el pastor de Jerusalén, versículo 12, dice, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, con los que no son judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los que siempre estaban judaizando. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad, cuando vi que estaban siendo hipócritas, Pedro y dice algunos de los judíos que venían también con ellos, entonces vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a la gente a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús, nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras que hagas de la ley. Por cuanto las obras de la ley pues no han salvado nunca a nadie, nadie será justificado por ellas. Y lo regañó. Y Pedro aprendió. Qué bonito que siempre el Señor nos ayuda y si no podemos nos manda a alguien que nos enseñe. Por eso escribió que podemos nosotros comer y beber lo que sea, pero por causa del testimonio tengo que cuidarme para presentar a Jesús. Lo más importante es Jesús y la presencia de Jesús. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué me conviene? Me conviene la presencia de Dios. Me conviene no entristecer al Espíritu que está en nosotros. Todo en acción de gracias podemos comerlo, podemos ser ejemplo a la gente que nos rodea para predicar a Jesús. Para eso debo vivir, para eso debo ponerme de acuerdo, para eso debo vivir no para darle gusto a la gente. De hecho, la única opinión que debería de preocuparnos o de importarnos es ¿qué piensa Dios de mí? ¿Cuántos se han preocupado por lo que piensa Dios? A veces vivimos, ¿qué pensará mi maestra? ¿O qué pensarán los hermanos? ¿O qué pensará la gente, no sé, X? ¿Por qué nunca pensamos, qué pensará Dios de mí? ¿Será que le estoy agradando? Y preocuparnos por la opinión de Dios es lo que nos va a ayudar a tener acuerdo primero con Dios. El primero con el que tengo que estar de acuerdo es con Dios. Después habrá gente que debe de ponerse de acuerdo con Dios y vamos a poder caminar fácilmente juntos. Por eso es que la iglesia, para ponernos de acuerdo, debemos de estar de acuerdo con el Señor. El Señor Jesús se encontró con gente así, como Pedro. Y la definición de todo el qué hacemos y el qué no hacemos y el a quién le doy gusto y a quién no le doy gusto, la puso no como una parábola de algo abstracto, que a veces decía parábolas, el reino de los cielos que es abstracto, es semejante a esto que parece en la tierra, así. No, ahí ¿sabes a quién puso de ejemplo? Se puso ejemplo él mismo. ¿Y sabes con quién se comparó? Con el siervo más grande de la tierra. ¿Quién era el siervo más grande de Dios en la tierra, aparte de Jesús? Juan el Bautista. Y dice Mateo capítulo 11, versículo 16, que el Señor Jesús se compara con Juan el Bautista. Y le dice, ustedes, o sea, ya como diríamos acá los regios, ustedes nomás no tienen lado, parecen una rueda.
Por ningún lado les doy gusto. Y el Señor Jesús dice, ¿a qué compararé a esta generación? Estaba hablando de religiosos, de hipócritas, porque una de las definiciones para mí, aunque para el diccionario no sea así, para mí, una definición de hipócrita sería religioso. Una persona religiosa, para mí es un hipócrita. Yo no soy religioso, yo sé que soy pastor. Y dice ahí por ahí mis papeles que soy religious worker. O sea, trabajador hipócrita. Pero no me importa la definición del mundo. Para mí un religioso es un hipócrita, porque está cambiando de afuera hacia adentro. Cuando Dios quiere que tú cambies de adentro hacia afuera. ¿A qué compararé a esta generación? Y dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Tráete la guitarra. Tráete las maracas. Vamos a llevar una serenata o algo así. No sé. Y dice, se sientan en las plazas y hablan a la raza. Dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron. Les hicimos un funeral y no lloraron. Bueno, pues ¿qué quieren? Así estaba el Señor Jesús. Si te toco música no bailas. Si te toco una triste no lloras. Pues entonces, ¿qué quieren? Dice el 18, porque vino Juan el Bautista, que él no comía, él no bebía, y dicen, tiene un demonio. Y vino después el Hijo del Hombre, o sea, él, que come, que bebe, que dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Y aclara ahí, de vino. Amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Me decía un hermano, entonces nosotros podemos tomar vino, pastor, porque Jesús tomó vino. Le digo, ándale, también Jesús caminó sobre el agua, vente si quieres vamos al lago. Y cuando llegues del otro lado te echas una copita. ¿Cómo ves? Seguimos sin tomar vino. Pues así seguiremos. Resucita muertos. Camina sobre el agua. Predica el evangelio. Y entonces, un día nos va a invitar él a una copita. Dice, cuando esté, ya no voy a tomar este fruto de la vid hasta que esté con mi Padre. Y ahí en las bodas del Cordero, no digo yo invito, pero el Señor invita. ¿Verdad? Yo te invito a que vayas. Tener una iglesia unida, tener una iglesia en acuerdo, es tan importante porque tenemos que entender primero qué es estar unidos. Estar unidos no quiere decir que somos iguales. Tú tienes unas costumbres, yo tengo otras. A ti, tú que naciste aquí, no te gustan las hamburguesas, no te gustan los tacos, algunos. Y no tienes que comer tacos. No tienes que hablar español. No tienes que vestirte de cierta manera. Pero sí tenemos que estar unidos en lo que es el amor del Señor, buscar la presencia de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a pagar el costo, no de ser iguales, porque es imposible. Ese es el problema de los religiosos. Por eso se quedan iglesias de religiosos con puros viejitos, con puros señores grandes, así como tú comprenderás. Allá atrás estoy. Un saludo para Rodrigo y para Chuyito, para todos los de la camada. Pero hay iglesias que se quedan con puros señores grandes y los chiquitines. Porque los chiquitines no se pueden ir, pero los que tienen chance se van. Todos los jóvenes se fueron de esas iglesias. ¿Por qué? Pues porque son bien aburridas, porque son bien religiosas, porque quieren que todo mundo se haga como ellos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Debemos de estar dispuestos a ser de maneras diferentes, a convivir con gente diferente, sin llegar a hipocresías ni perder nuestra esencia. Tú tienes que ser lo que eres. Tú tienes un propósito, por eso eres así. Para empezar, tu esencia es Dios y tu propósito es ganar gente
para Cristo, fortalecer a los débiles para que se pongan en las pilas y restaurar a muchos para que podamos trabajar juntos para Jesús. La visión es esa, ganar, fortalecer y restaurar a lo que se necesite para trabajar para Jesús. Y entonces vamos a hacer una iglesia unida. Pero no vamos a hacer una iglesia de gente igual, jamás. Dios no quiere eso. En la presencia de Dios va a haber gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y eso es lo correcto. Y qué bonito que podamos buscar tener una iglesia así. Qué bonito que puedan empezar a venir gente chinitos, amarillos y negritos de color, dicen de color, ¿verdad? Sí, de color negro. Y y gente de color blanco. Y así gente sabrosona como nosotros. Café con leche. Y nos acomodamos todos juntos como en el cielo. Dios quiere que no te limites. Porque las iglesias que limitan, qué bueno que ya viene la segunda generación y es gente que ha nacido aquí y que habla inglés mejor que el tuyo. No importa que tú hables un inglesazo, siempre te van a corregir. ¿Por qué? Porque ellos te van a ayudar para que esta iglesia sea la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que no se limite a raza, a color de la piel. Porque hay un pastor en algún lado, no les voy a decir dónde, que dice, para ganar gente en Texas, y le pone, ¿cómo le pone? Le puso sus actividades con sabor a México. Ven, con sabor a México. Y hasta tiene su estación de radio y todo. Y los que no lo conocen dicen, oye, pues qué padre, yo creo que está ganando, su visión es ganar mexicanos, no me parece mal, ¿verdad? Lo que no saben muchos es que él es colombiano. Pero a lo mejor si le pone con sabor a Colombia va menos gente, ¿verdad? Pero lo mejor es no ponle sabor a Jesús, hombre. Que todo mundo venga a esta iglesia. Y que no importa quién sea, queremos captar a cierto tipo de gente o a cierto tipo de clases. Muchos en México dicen, no, yo no voy a Estados Unidos porque allá son bien racistas, ¿verdad? Los güeros no los quieren. Pero donde cualquiera que vaya ahí, de repente hay negritos, no me gusta. O sea, ellos son iguales de racistas. Y allá, en México, ¿qué tal? Son bien clasistas, no son racistas, pero no se juntan con los que no tienen billetes, ¿verdad? Con los que o quieren juntarse con los que tienen mucho dinero y resulta que son igual de hipócritas, se engañan y ahí andan juntos, ninguno tiene dinero. Son clasistas. Eso se llama hipocresía. Eso es parecido a los religiosos. Y por eso Dios quiere que entendamos que lo importante es Él. Y lo otro no importa. Tenemos que aceptarnos como somos. Tenemos que vivir juntos. Tenemos que cambiar según los cambios generacionales. O sea, había alguien que decía, es que ¿por qué no traes Biblia, pastor? Cuando yo he visto que cuando no te toca predicar, estás ahí abajo y sacas el celular y ahí ves tu Biblia. ¿Cómo es posible? Si nosotros debemos de traer nuestra Reina Valera, versión 1960, y revisada por Casiodoro de Reina, oye, cálmate, ¿por qué? ¿Dónde dice la Biblia que tienes que traer eso? No, pues es que eso es lo que había antes, tú estás muy moderno, con la Biblia ahí en el celular. Entonces yo le digo, pues tienes que traer el rollo de Isaías y el rollo de Jeremías, y tráete los rollos de cuero. Entonces vamos a hacerle como le decía Jesús. Y no te pongas pantalones, tienes que traer túnica. ¿Qué tal? ¿Verdad que no? Tenemos que cambiar. Hay cambios que se tienen que hacer. Tenemos que hablar de la manera que nos entiendan. Tenemos que comunicarnos con diferente tipo de personas, diferentes clases o jóvenes universitarios, o sea, así se le dice a los jóvenes viejos, y jóvenes teenagers, y los chavitos,
Y tienes que comunicarte con todos y tenemos que saber cómo bajar el Espíritu Santo a ese tipo de gente, a todos. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo. No estés regañando a tus hijos porque ahora traen el celular en la Biblia. Más bien, diles cómo, es muy cómodo. Deberías de traerlo tú también. Dios no nos llamó a ir en contra de estilos, a criticar gente, a comportarnos como racistas. Porque no vamos a integrar así a la gente que Dios quiere que integremos y nosotros vivimos diciendo que queremos hacer la obra de Dios. ¿O no? Yo creo que Dios nos puede dar un lugar más grande. Para Él no hay problema. ¿Para qué? Si necesitamos un lugar más grande es porque va a venir más gente, pero si va a venir más gente necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Qué le vas a enseñar a esa gente? ¿A ser religiosa? No, hombre, mejor allá nos quedamos, dice, como Moisés, dice, aquí nos quedamos donde haya presencia de Dios. Necesitamos ponernos de acuerdo para entender que no me mandó criticar tatuajes, vestidos, maneras de ser. Me mandó a predicar a Jesús con amor, no a condenar gente. O sea, el Señor mismo dice que Dios, su Padre, no lo mandó para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Juan 3:16 todo el mundo lo conoce, pero en el 17 dice que Él no vino al mundo a condenarlo, sino a que fuera salvo. Y nos vivimos a veces, bueno, no, usted no, ¿verdad? Pero a veces hay personas que viven condenando a la gente porque, ay, ¿por qué se viste así? ¿Y por qué? Y una vez estaban criticando a unas muchachas que llegaron en bikini de otra iglesia, que era más liberal. Y al rato, todas las hermanas sacaron sus bikinis y andaban todas en bikini. Lo que querían era ser libres, hombre. Pues sean libres. Pues se la pasan criticando lo que no existe. ¿Por qué? Porque el Señor no te mandó a cambiar culturas, sino el Señor te mandó a ponerte de acuerdo para compartir a Jesús. Yo me imagino a Pedro se le hacía agua a la boca con el marranito a la griega que estaba con una manzana en la boca dando vueltas ahí. Y ¿cuándo se irán estos de la iglesia de Jerusalén para poder entrarle a las carnitas? Qué triste ser hipócrita. Si usted sea libre. Pero que nada estorbe que el presentar a Jesús. La presencia de Jesús, lo más importante es que la iglesia tenga el corazón que Dios tiene, el corazón inclusivo, incluye a la gente. Dios amó al mundo, no a cierta parte del mundo, a cierta nación o a cierto nivel social. No, Dios amó al mundo para que todo ese mundo tenga la posibilidad de venir a Cristo. Jesús no vino a condenarlo por ser como es. Jesús vino a presentarle la salvación. Y por eso murió en la cruz. El cuerpo de Jesús no es igual, es diferente. Todos somos diferentes, pero integrados para poder trabajar como equipo. Y qué bonito cuando hay alguien que viene y que dice, yo no sé si te ha pasado, ¿de dónde vienes tú? No, pues yo soy de Guanajuato. Ah, la hermana Ceci, que cumple años, felicidades, es de Guanajuato, ¿verdad? O si viene alguien de San Luis, yo conozco a uno de San Luis que puro rebane, siempre está riendo. Viene alguien de Guatemala, el anciano Edwin, que es bien serio, es de Guatemala. Soy bien serio, no me lo creen. ¿Por qué estamos tan felices? Porque siempre estamos diciendo, a veces decimos algunos chistes que tienen que ver obviamente con la predicación, porque tampoco venimos aquí a hacer un stand show stand comedy, para pasarnos contando chistes. No, siempre tiene que ver con la predicación. Pero qué falta de respeto a la palabra, ¿verdad? Decir chistes. Si así se me duermen algunos jueves en la noche, imagínate, pues hay que animar. Dice la palabra de Dios que tu palabra sea presentada con sal para que sea recibida por los oyentes. ¿O no? Los que están despiertos, amén. Yo creo que voy a predicar más bajito para que descansen y que el Señor les hable en sueños. Ya después, pastor, soñé esto. ¿Qué soñaste?
que estaba dormido y me quedaba. Estaba en la iglesia. Ay, sí. Vino el Señor Jesús y nos dejó. Oh, bueno. Es bonito tener la visión clara para tener grupos que tengan esa visión, que estén de acuerdo en que somos diferentes, que estén de acuerdo en que debemos de ser diferentes, que estén de acuerdo en que si viene una persona que no tenemos un chinito aquí, bueno, que venga un chinito, vamos a orar por un chinito. Ore porque Dios represente a un japonés, a un africano, a todas las naciones que estuvieran en esta iglesia, gloria a Dios, ¿no? Y que podamos nosotros tener un ambiente de hogar, que es lo que toda la gente de cualquier raza necesita. Todos necesitan a Jesús. Todos, lo último que queremos son barreras. Las barreras, las divisiones, las hace el diablo para debilitar a la iglesia. Porque cuando la iglesia está unida, ya no hay prejuicios de lenguaje, de cultura. Todo recién llegado es incluido y podemos adorar juntos a Dios. Podemos tener una integración que trae sinergia. ¿Sabe lo que es la sinergia? Es cuando uno puede hacer algo, se supone que dos entonces pueden hacer el doble, pero no. Cuando dos se juntan a hacer algo, hacen mucho más que el doble. Es la sinergia que Dios quiere que en la iglesia suceda y es bíblica. Los cambios que debemos de tener son del corazón. Que tengamos hambre de Dios, que tengamos la llenura del Espíritu Santo, que siempre haya gozo y alegría. Porque dice la Biblia que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar. Eso le gusta a la gente. Yo no sé qué persona quiere estar con gente que tiene cara de limón, que siempre está así enojado. O sea, yo no quisiera estar ahí, pero... ¿Y usted por qué está aquí? Si todos tienen cara de limón, es que soy el pastor. Ah, bueno, tienen que estar ahí. Pero bueno, yo no quiero estar con gente amargada. Yo creo que debemos de cuidarnos, debemos de ser felices, debemos de estar juntos, debemos de integrar a todas las edades, a todas las clases, a todas las razas y tener la libertad que Dios quiere que tengamos. Si hay que cambiar algo, cámbielo, pero para agradar a Dios, no para agradar a nadie. Y si alguien viene y quiere ponerse su velo y su falda larga, su pelo largo y su lengua larga, si quiere vestirse de cierta manera, pues que se vista así. Que no se deben de pintar. Bueno, no te pintes tú. A mi esposa me la dejas así, que me encanta. Así es de que haya libertad. ¿No? Como aquellos que andan pidiendo libertad. Es que yo quiero libertad para exponer mi manera de ser o mi preferencia sexual. Bueno, pues entonces tú dame a mí la libertad para no quererte. O bueno, sí te quiero, pero como amigo nada más. Sí te quiero, pero no lo que tú haces. Porque Dios ama al pecador. No ama al pecado. Simplemente habrá cosas que se tienen que cambiar, pero yo no las voy a cambiar. El Espíritu Santo y la presencia de Dios cambiará. Y que podamos decir como Jesús, que ellos sean uno, que nosotros, MCI, seamos uno, así como Jesús y el Padre eran uno, que nosotros podamos ser uno, que nosotros podamos entendernos. Como familias creyentes en Cristo, debemos caminar en unidad. Para terminar, concluyendo esta reflexión del día de hoy, ¿queremos hacer la obra de Dios o no? Queremos hacer la obra de Dios. Pongámonos de acuerdo. Pablo no decía, sean como yo en todo. Decía 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. No tienen que vestirse como yo, no tienen que hablar como yo, no tienen que comer lo que yo como. Pero lo que yo imito a Cristo, ahí seamos todos como Jesús. En pocas palabras,
Tenemos que ser hijos de Dios. Hijos de Dios es muy diferente. Aunque se parezcan los hijos, quiero que sepas que Gadiel y Abraham no son iguales. Y Yeshua tampoco. Se parecen como que en su edad son iguales. Pero los hijos de Dios son muy diferentes. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos quieren ser imitadores de Dios? Dios nos llamó a alcanzar culturas, hermanos. Dios nos llamó a alcanzar gente, no a cambiar culturas, no a cambiar gente. Debemos tener mucha comprensión, tolerancia, discernir lo que es necesario cambiar, enseñar lo de Dios y tener la guianza del Espíritu Santo para que no estorbemos la obra. La cultura cristiana es la que debe entrar en todas las culturas sin cambiar esas culturas. Hechos 6 no les pidió a la gente, los griegos tienen que cambiar y hacerse judíos. No, ahí hasta los diáconos se escogieron que fueran griegos para atender a esa gente que era una gente nueva en la iglesia, eran diferentes a los judíos. Y en Hechos 15 dijo: no molesten a los griegos, déjenlos que sean como son, nada más que teman a Jesús, que no idolatren. Eso es importante. Concluimos haciendo la pregunta que Amós hacía: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Vale la pena que MCI, Estados Unidos, ¿sabe cuántas iglesias de Misión Cristiana Internacional hay en Estados Unidos? Contando esta, una. Y yo creo que Dios quiere empezar levantando Houston y levantar a San Antonio y levantar no sé cuántas, pero tenemos que tener una visión de Estados Unidos. Pablo le dijo a Pedro: no seas hipócrita. Pidamos a Dios que nuestra MCI no esté limitada por culturas, por lenguas, que nos abramos, que tengamos un ambiente de respeto y muy inclusivo para que los diferentes grupos de razas, clases, que todos los que vengan a la iglesia se sientan a gusto. Aquí venía Tom, muchos de ustedes conocen a Tom. Le digo: Tom, hoy no hubo quien te tradujera en mi inglesazo que le aviento, ¿verdad? Le digo: no tuvimos a nadie que te tradujera, discúlpame. Dice: no importa. Dice: I don't care, I don't understand, but I feel the Holy Spirit here. Yo no entiendo nada de lo que hacen, pero yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Así me dijo. Y bueno, creo que tenemos que ponernos de acuerdo para incluir gente. Somos el cuerpo de Jesús y debemos ser diferentes, no hipócritas. Solo en unidad trabajaremos y podremos cumplir el propósito de Dios en este lugar. Y no nos restringiremos a cierto grupo de gente. Y no es bueno hacerlo, hermanos. Así es de que, hermanos, abra su mente, que si empezamos a incluir gente, Dios nos va a dar un lugar más grande. Y yo no sé qué va a hacer Ivonne, pero se va a poner a trabajar para conseguirnos algo. Pero, ¿tú tienes dinero para eso? Por eso no nos preocupamos, no tenemos dinero. Pero tenemos al que todo tiene dinero. No, nada te va a faltar. Y a ti no te va a faltar nada de lo que necesites si estás haciendo la obra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te va a venir por añadidura. Pero el reino de Dios, donde Dios manda, donde se hacen las cosas como Él quiere, vamos a buscarlo y vamos a tenerlo y vamos a compartirlo. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y oramos y le decimos: Señor, ayúdanos, Padre, para tener un acuerdo entre nosotros, de ser como tú quieres que seamos, sin obligar al de al lado, al de enfrente, al de atrás, a ponerse una ropa como la mía, a hablar como yo, a ser como yo, sino que todo sea basado en ti, en el amor tuyo, Señor, que tú tuviste por toda clase de tribu, lengua, pueblo y nación, y que podamos hablar a la gente sin estorbos, sin barreras, y que tú puedas por tu Espíritu Santo traer gente a esta iglesia de todo tipo, así como es esta ciudad, que es una ciudad con gente de todo el mundo,
Que tu iglesia sea así. Así como es esta ciudad, que hay gente que tiene menos recursos y otros más. Así que en la iglesia haya todo tipo de gente. Pero que a nadie, Señor, le falte la presencia tuya. Y que sea lo importante y lo que compartamos. Ahí, Señor, donde no hay necesidad. Donde tú suples todo lo que se necesita. Que ahí vivamos. Y que ahí esperemos tu venida, Señor, para estar un día contigo, compartiendo a Jesús, haciendo tu obra, con la carga que nos dejaste por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y que lo hagamos así desde nuestra casa, Señor, desde nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar de acuerdo y a caminar juntos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Un aplauso al Señor, Él es el que se lo merece. Aleluya. Gloria a Dios.